Javier se despertó con la memoria detenida en los 18 años después de ser atropellado. Ante la realidad de su matrimonio, se enfadó furiosamente, casado con un hombre. Imposible, yo no soy homosexual. Alguien le preguntó, ¿recuerdas a Luis? Javier respondió sin dudar, no, ¿quién es? Yo suspiré, entré en la habitación y puse la sopa de pollo en la mesa de su cama. Cuando estaba a punto de marcharme, Javier me agarró por la muñeca. Sus ojos brillaban y dijo, hola, ¿puedo casarme contigo? Después de ser atropellado por un coche, Javier estuvo inconsciente durante 3 días. Se dice que se ha estado quejando desde que despertó. Yo pensé que se enojó porque no me vio cuando abrió los ojos y yo no estaba al lado suyo. Porque Javier es un hombre celoso y pegajoso. Entonces, cuando recibí el mensaje, me apuré a llevar la sopa de pollo al hospital. Pero cuando llegué a la habitación, escuché la voz alta de Javier, ¿casado? ¿Con un hombre? Imposible, yo no soy gay. No me intentes asustar, no me cae esta broma. Vete a dar de alta, estoy bien, no tengo nada. La gente en la habitación se calló un momento y luego mencionó mi nombre, ¿recuerdas a Luis? Javier respondió sin dudar, ¿quién? No lo conozco. Sus palabras sonaban tan indiferentes como si estuviera hablando de un extraño, lo que me hizo sentir triste. Habíamos estado enamorados durante 3 años y casados durante 1 año. Yo había conocido a un Javier que me amaba con todo su corazón, pero ahora era un hombre frío y desapegado. Esto era la primera vez que no reaccionó ante mi nombre. ¿Es tu marido? La primera vez que lo vio, lo persiguió descaradamente y dijo que quería ser su perro. Javier se negó enseguida, ¿qué broma más tonta estás contando? Cualquiera que lo conociera sabría que estaba enfadado por su tono y su expresión. Entonces, nadie más habló en la habitación. Justo cuando yo estaba a punto de entrar, Javier habló de nuevo, pero esta vez con más seriedad. Con esa expresión, ¿acaso realmente me casé con un hombre? ¿Qué tipo de bello demonio debe ser para cambiarme de sexualidad? ¿Quién es? ¿Hay fotos? La otra persona se calló un momento y respondió con un tono lúgubre. ¿No dijiste que no nos permitíamos guardar fotos suyas? Eres tan celoso que nadie se atreve a hacerlo. Verás cómo se ve cuando llegue. En realidad, Javier es muy celoso. Después de casarnos, quería encerrarme en casa. Pero yo tenía mi trabajo y no tenía tanto tiempo para estar con él. Entonces, él se apoderó de todo mi tiempo libre. Venía a recogerme al trabajar y al salir. En cuanto a las fotos, le encanta sacarme fotos, pero no le gusta que otros me saquen. ¿Pero su técnica? Bueno, que siga practicando. Basta, no puedo gustar de hombres. Cuando él llegue, me divorcio. Javier perdió interés. ¿De verdad te vas a divorciar? Cuando recupere la memoria, no llores y ruegues para que no se vaya. Cállate, no me arrepentiré nunca. Su tono era firme y sin margen de maniobra. Al oír eso, suspiré. Ya que él había tomado la decisión, mejor separarnos con elegancia. No insistiré más. Llevando el termo, entré en la habitación. Lo primero que vi fue a Javier, que acababa de cambiarse en la ventana. Tenía una cara hermosa y una sonrisa descarada. Sus ojos de durazno se desviaron hacia mí con impaciencia cuando escuchó el ruido, pero se quedó helado cuando su mirada se posó en mí. Su mejor amigo me miró con compasión. Se acercó como si quisiera darme una palmada en el hombro para consolarme, pero luego, como si recordara algo, miró a Javier y se llevó la mano a la nariz. Yo forcé una sonrisa y puse la sopa de pollo en la mesa baja de la cama. Cuando estaba a punto de retirar la mano, Javier me agarró por la muñeca. Sus ojos brillaban como la primera vez que me vio. Dijo, hola, ¿puedo casarme contigo? Me quedé paralizado y luego me dio ganas de reír. Apreté su mano ligeramente y le dije, arqueando una ceja, pero ya estoy casado. De repente, Javier se desplomó como una berenjena helada. Sus hermosos ojos de durazno se apagaron. Su amigo Marcos se echó a reír al lado y recibió una mirada furiosa de Javier. ¿Cuándo te divorcias? No. Quiero decir. Sus ojos se desviaron y sus orejas se fueron volviendo rojas. Con su estatura de 1,89 metros, se veía tan desorientado como un joven enamorado por primera vez. Era tan inocente y atractivo. En efecto, Javier de 18 años no tenía experiencia en el amor. Era muy tímido en aquel entonces y se ponía rojo con solo un par de bromas. Pero después del matrimonio. Bueno, mejor no hablar de eso. Quiero decir, si tienes la idea de divorciarte, ¿podrías considerar casarte conmigo en primer lugar cuando te cases de nuevo? ¿Yo?
Estoy seguro de que este es un matrimonio de conveniencia sin amor. Lo resolveré lo antes posible. Luego, ¿me dejas perseguirte? Su voz era tan temblorosa que contrastaba fuertemente con el Javier que antes decía con tanta seguridad que no era homosexual. Yo saqué mi mano de su agarre y dije en serio, no, estoy muy satisfecho con mi matrimonio y no tengo planes de divorciarme por ahora. Sin mirar su expresión desconsolada, me volví y salí en busca del médico. ¿Estás seguro de que puede darse de alta? ¿Cómo es posible que se haya vuelto más tonto después del accidente? Justo cuando salí de la habitación, escuché un ruido dentro. Era Javier, desconsolado, tirado en la cama. ¿Qué? ¿Quieres ser infiel? La voz de Marcos estaba llena de burla. Le dio un empujón a Javier tendido en la cama y le preguntó, ¿ahora todavía quieres divorciarte? Sí. Javier saltó de la cama y dijo, ¿crees que mi pareja de matrimonio es un enlace que mi padre me encontró? ¿Por qué no se casa él mismo? Está arruinando mi buena reputación. Ahora, ¿cómo puedo perseguir a esa persona? Marcos volvió a reír, ¿no decías que no eras homosexual? ¿No decías que no te interesaban los hombres? Eso es diferente. Deja de meterte en mis asuntos. Javier le lanzó una mirada irritada a Marcos. ¿Sabes lo que es el amor a primera vista? Sus palabras se hicieron más y más. ¿Sabes su nombre? ¿Con quién está casado? No quiere divorciarse y no sé si su familia se importaría tener a otro yo. Mi padre es tan tonto. Si me obligó a casarme con un hombre, al menos debería haber sido alguien como él. Cuando estemos juntos, le enseñaré lo que es un verdadero tesoro. Habla, Marcos. Le dio un empujón a Marcos. No me toques, estoy pensando. Marcos apoyó la barbilla y miraba a Javier con una mirada misteriosa. ¿Quieres ser un amante masculino? Entonces, te pregunto, si esa persona es tu pareja de matrimonio, ¿te importaría tener a otro tú compitiendo contigo? ¿Habla? Javier respondió sin dudar, por supuesto que me importaría. Le rompería la cabeza a cualquiera que se atreviera a competir conmigo. Aunque ya se le había dado tantas pistas, Javier todavía no se daba cuenta. Incluso, por la emoción, se agachó de repente, cubriendo la cabeza y gritando de dolor. Yo sacudí la cabeza y me apuré a buscar al médico. ¿Puede haber coágulos sanguíneos en el cerebro y necesitar hospitalización para observación? Al recibir esta noticia, fruncí el ceño de inmediato. Javier estaba reclamando darse de alta hace poco, ¿cómo podría estar tranquilo ahora? Como era previsible, cuando se le dijo que necesitaba hospitalización para observación, Javier se enfadó. Luego, se acurrucó en la cama y dijo, sí, todavía estoy débil. Soy un paciente y necesito que alguien me cuide. Sus ojos de perro estaban llenos de agua y lo miraban con expectación. Tengo hambre. ¿Puedes darme de comer algo? Se sonrojó y señaló tímidamente el termo en la mesa baja, esto está bien. Yo levanté una ceja y antes de hacer nada, escuché a Marcos bromeando, tengo hambre. Tengo hambre. Esto está bien. Dios mío. Yo te preparé una sopa de mariscos de un hotel de 6 estrellas y ni siquiera quieres probarla. Ni siquiera sabes lo que hay en el termo y estás ansioso por comer. No puedo soportarlo más. Me voy. Marcos se fue y Javier le lanzó un paquete de pañuelos con la cara enrojecida. La habitación se calmó. Ahora solo quedábamos Javier y yo. Se sentó en la cama y miraba por doquier, pero no me miraba a los ojos. Yo estaba muy tranquilo. Ya estábamos casados y había visto a Javier desnudo muchas veces. Incluso antes, él se desnudaba y caminaba delante de mí, mostrándose orgulloso. Me decía, alzando la cabeza, casarte conmigo es un gran acierto. Al recordar esto, no pude evitar reír. Abrí el termo sin pensarlo y sentí una oleada de nostalgia. En realidad, era Javier quien se encargaba de cuidarme en casa. Yo estaba demasiado ocupado con el trabajo y a veces olvidaba comer. Cuando Javier se enteró, llamó a su padre y le advirtió que no me tratara como un animal de tiro. Pero él no sabía que era voluntario manejar estos trabajos pesados. Javier no tenía ambiciones profesionales y dedicaba toda su energía a mí. Pero yo no podía solo disfrutar. Había dormido con el hijo de mi benefactor y no podía arruinar su empresa. Sí, el padre de Javier es mi benefactor. Hace muchos años, era muy joven y mi familia era pobre. Mis padres estaban gravemente enfermos y yo no podía asumir los gastos de la escuela y el hospital. Estaba a punto de abandonar la escuela. Fue la fundación creada por el padre de Javier que ayudó a mi familia a no desmoronarse. Me dio la oportunidad de estudiar y de que mis padres tuvieran acceso a la medicina.
Siempre he estado agradecido y he estudiado duro. Me convertí en el estudiante frío y brillante que todos los estudiantes de la universidad hablaban. Cuando Javier se enamoró de mí a primera vista y comenzó a perseguirme, no sentí nada. Solo quería estudiar y convertirme en un talento para recompensar al padre de Javier. Lo rechacé varias veces, pero él no se dio por vencido. En aquel entonces, era un estudiante de primer año de la universidad y era visto por sus compañeros como un joven rico, hermoso y malhumorado. De hecho, yo odiaba a este tipo de personas. Se aprovechaban del poder de sus familias y se portaban mal. Vivían una vida feliz y sin preocupaciones. Aunque él escondiera todos sus malos temperamentos delante de mí, todavía lo evitaba. Hasta que supe que era el hijo del padre de Javier y lo confirmé. Entonces, empecé a considerar su cortejo en serio. En aquel entonces, ya me había estado persiguiendo durante 2 años. Yo estaba en 4º año y él en 2º. Cuando todo el mundo en la universidad sabía que me estaba persiguiendo, por primera vez respondí y acepté la bufanda que él había tejido con sus propias manos. En aquel momento, Javier estaba tan feliz como un perro que recibe elogios de su dueño. Sus hermosos ojos me miraban con emoción y parecía controlar con dificultad el impulso de abrazarme. ¿Quieres salir conmigo? ¿Es esto tu deseo? Yo lo miré con calma mientras él estaba todavía en estado de euforia. ¿Puedo? Su mirada expectante casi me quemaba los ojos. Yo tuve que desviar la mirada y mirar la bufanda. Las puntadas estaban desordenadas y había agujeros de todos tamaños. Era evidente que la había tejido él mismo, sin ayuda de nadie. Está bien, entonces salgamos juntos. Yo respondí en serio, sin emociones. Y Javier saltó de alegría, se me abrazó y me dio un beso. Más exactamente, me mordió. Su cara se puso roja de inmediato y se agarró del rabillo de su camisa, sin atreverse a mirarme. Lo siento, es la primera vez que hago esto. No te lastimé, ¿verdad? Yo fruncí el ceño, pero no le reproché nada. ¿A quién estás pensando? La mano de Javier se movió delante de mis ojos. Su labio inferior se hundió y sus ojos de perro me miraban con tristeza. Me detuve mientras revolvía la sopa de pollo. Saqué una cucharada de sopa, probé la temperatura y luego se la di a Javier. Él se deshizo de su tristeza de inmediato y bebió la sopa con alegría. Luego, se sonrojó y me preguntó tímidamente, ¿es esto lo que se llama un beso indirecto? Yo levanté una ceja. Ya habíamos tenido relaciones íntimas muchas veces, ¿por qué se preocupaba por esto? Yo no respondí, solo lo miré fijamente. Javier de 18 años era sencillo, fácil de engañar y competitivo. Era un verdadero joven rebelde. Era una edad tan divertida y sencilla que era una lástima no bromear con él. No, esto se llama adulterio. Javier abrió los ojos de par en par. Yo me eché a reír y le di otra cucharada de sopa. Él seguía como atontado. El líquido se deslizó lentamente por sus labios. Sus labios rosados estaban brillantes y su lengua rosa los lamió suavemente. Javier se tapó la boca nerviosamente. Sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de sangrar. Yo bajé la cuchara y me reí en silencio. Esta breve alegría alejó mis preocupaciones de los últimos días. ¿Qué te ríes? ¿Qué hay de gracioso? Javier seguía sonrojado y se volvió la cabeza con orgullo. No voy a tener un adulterio sin saber nada. O bien, te divorcias cuanto antes y yo te espero. Otra vez esta frase. Aunque sabía que no era lo que yo pensaba. Todo era porque Javier había perdido la memoria. Pero cuando supe que Javier quería divorciarse e incluso me estaba persuadiendo a divorciarme, todavía me enfadó un poco. Le pregunté con voz fría, ¿de verdad quieres divorciarte? Javier pareció no entender lo que quería decir y asintió con la cabeza. Yo forcé una sonrisa y dije apretando los dientes, está bien, cuando te recuperes, nos vemos en la oficina de registro civil. Javier pasó de ser un joven tímido a un perro feliz. Se abalanzó sobre mí y me abrazó por la cintura. ¿De verdad? ¿De verdad estás dispuesto a divorciarte? Ja, 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 genial. Gracias, eres el mejor. Bebé, todavía no sé tu nombre. ¿Puedes decirme? Javier me miraba con ojos de perro, llenos de expectación. Yo me reí de rabia. Hasta ahora todavía no sabía quién era yo. ¿Debo decir que es un tonto o que es increíblemente lento de comprender? ¿Yo? Antes de poder hablar, el teléfono en el bolsillo de Javier sonó. Por el sonido, debía ser el de su padre. Yo siempre he tenido mucho respeto por él, así que dejé de bromear con Javier y le pedí que atendiera el teléfono.
Javier soltó a regañadientes mi mano y recibió un grito enojado de su padre. Javier, ¿está rota tu cabeza? ¿Cómo puedes decir que quieres divorciarte de Luis? Te ha tomado 3 años perseguirlo. Acabáis de casaros hace poco y aún no ha pasado un año y ya quieres divorciarte. ¿Estás loco? Si estás enfermo, ve a tratarte y no hagas daño a nadie. No olvides que él es el tesoro que has perseguido descaradamente durante años. He roto varios látigos tratando de cambiar tu opinión, pero tú no te rindes y te casas con él. Ahora quieres divorciarte. Me temo que cuando recupere la memoria, te matarás de rabia. Estas palabras se escuchaban tan rápidas y enojadas que era evidente que su padre estaba furioso. No sé si fue Marcos quien lo dijo o el guardaespaldas de Javier quien lo informó. No es sorprendente que su padre haya recibido la noticia tan rápido. Javier cubrió el auricular de inmediato y me miró con vergüenza. Me miró con una mirada de súplica, no le creas. Mi pareja de matrimonio debe ser un enlace de conveniencia. No puedo recordarlo y no tenemos amor. Ahora y en el futuro, solo me gusta a ti. Tú eres la persona que me encantó a primera vista. Volver a escuchar la declaración de amor de Javier realmente me conmovió. Al principio, lo odiaba, pero luego me acostumbré a su presencia. Al principio, solo quería dar las gracias y tratar de cambiar la mentalidad de Javier en un año, pero luego me conmovieron su cuidado y su sinceridad. Yo lo quiero. Ahora, quiero a Javier no solo por dar las gracias. Mi mirada se desvió. Pero su padre también escuchó su declaración de amor y gritó aún más fuerte, ¿con quién estás hablando, Javier? Después de unos días en el hospital, te has vuelto tan arrogante. ¿Te atreves a cambiar de amor? Espera, voy a venir y romperte las 3 piernas. El teléfono se apagó con un destello. Yo levanté una ceja y le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ser golpeado o que me golpeen? No pasa nada, es mi padre, ¿qué más puede hacer? Javier frunció el ceño y enderezó la espalda. Lo que yo quería decir era, ¿quieres ser golpeado o elegirme? Yo lo miré en silencio. Y él se quedó confundido, con los labios rosados temblando. Te elijo, por supuesto que te elijo. Yo sonreí y le di una palmada en la mejilla, espera a ser golpeado. Luego, me levanté, salí de la habitación y cerré la puerta. Dentro de la habitación, Javier golpeó la puerta, te elijo, te elijo. Por supuesto que te elijo. Cree en mí. El padre de Javier llegó rápidamente. En apenas 10 minutos, llegó con un látigo en la mano. Cuando me vio, se sorprendió, Luis, ¿por qué estás aquí? Yo no respondí, solo reproduje la grabación, o bien, te divorcias cuanto antes. ¿De verdad? ¿De verdad estás dispuesto a divorciarte? Ja ja ja, genial. Estas 2 frases hicieron que el padre de Javier se enojara tanto que las venas en su cuello se hincharon. Dio un gran patada a la puerta y la abrió de un empujón. Su mirada se posó en Javier de inmediato. Bien, hoy voy a darte una lección a nombre de Luis por ser un gigoló infiel y cambiante. El látigo en su mano se movía con fuerza. Ese látigo se veía muy usado. Ahora, estaba golpeando a Javier, que corría por toda la habitación, pero aún seguía siendo terco. Quiero divorciarme y buscar el verdadero amor. Este matrimonio de conveniencia es una tontería. Que tu padre se case él mismo y no me arruine la juventud casado. El padre de Javier se enojó aún más. En la habitación pequeña, los dos se perseguían. Si no fuera por el hecho de que esta era una habitación VIP muy cara, ya habrían sido detenidos. Ahora, solo yo podía salvar a Javier. Pero cuando pensé que Javier me había olvidado, incluso se había enamorado de otra persona a primera vista e incluso quería divorciarse de mí por esa persona, me enfadó mucho. Justo cuando el látigo estaba a punto de golpear a Javier, no pude soportarlo y detuve al padre de Javier. Papá, no hagas eso. Estoy seguro de que Javier no lo hizo a propósito. Después de un rato de movimiento, el padre de Javier estaba sin aliento. Apuntó al látigo a Javier y dijo, este muchacho, si no lo golpeas durante 3 días, se sube a la cubierta y quita tejas. Incluso se atreve a hablar de divorcio. Y Javier se quedó confundido cuando escuchó que yo le llamara papá. ¿A quién le llamas así? Yo forcé una sonrisa y dije, hola, permíteme presentarme. Me llamo Luis. Soy tu marido actual y futuro exmarido. Javier no corrió ni se quejó más. Después de un momento de estupor, se metió en la cama y solo dejó ver sus orejas rojas. ¿Qué demonios está pasando con este chico?, preguntó el padre de Javier. Yo sonreí y le conté lo que había sucedido. Cuando mencioné que al verme, Javier volvió a querer casarse conmigo, el padre de Javier se enfadó y dijo,
En un principio, no estaba de acuerdo con vuestro matrimonio. Él insistía desesperadamente en casarse contigo, y ahora se queja de que sea un matrimonio arreglado. ¿Y ahora, tontorrón? ¿Todavía quieres divorciarte? El padre de Javier le dio un toque con el látigo a la forma humana que se abultaba en la cama y recibió una respuesta sorda de Javier después de un momento de movimiento. ¿Por qué debería divorciarme? No me divorció. Parecía que las cosas se habían resuelto, pero solo yo recordaba que antes de perder la memoria, Javier ya parecía querer separarse de mí. Porque él pensaba que mis motivos para casarme con él no eran puros. 2 días antes del accidente, lo llamaron a beber y parece que bebió demasiado. Marcos me llamó para que fuera a recogerlo. Cuando llegué a la puerta del camarote, escuché a alguien decir: Luis solo se quiere estar contigo porque de tu padre. Porque tu padre es rico, es el más rico del país. Luis solo mira el dinero de tu familia. Cuando estaba en la universidad, no sabía tu identidad y probablemente solo pensaba que tu familia era de clase media. No le importó tu cortejo hasta que alguien dijo quién era tu padre. Estas palabras hicieron que todo el camarote se callara. Todos los presentes miraban a Javier con compasión, desdén o regocijo. En sus ojos, Javier era un tonto al no tomar el control de la empresa familiar y dejarla en manos de alguien ajeno. La gente habló con más descaro, sin darse cuenta de que la cara de Javier se había puesto oscura. No te fíes. Hay muchas personas que pueden demostrar que Luis preguntó por tu identidad y quién era tu padre. Eres un tonto y te crees que es un amor verdadero. Despierta, no te quedes sin nada. Un día, cuando él controle la empresa, te echará a la calle. La respuesta fue un boom. El sonido de una botella que se rompía. Javier, con una cara fría, dejó caer el cuello roto de la botella y dijo: ¿No te he golpeado en 2 años y crees que tengo buen temperamento? Como el hijo del hombre más rico, siempre había sido orgulloso. A lo largo de los años, la única persona para la que estaba dispuesto a ser amable era yo. Hoy, haber aguantado tantas palabras despectivas antes de reaccionar era ya un logro para él. Pero ellos pensaban que Javier era un tigre sin colmillos. Lo insultaron una y otra vez, y esta vez lo habían herido profundamente. Esa noche, lo recogí de la policía. En el camino, él se recostó en el asiento del copiloto y no dijo nada. Sus cejas estaban fruncidas, como si tuviera una angustia difícil de resolver. Miré a Javier varias veces, pero no supe cómo hablar. Javier era un chico sencillo y mostraba todo en su rostro. Yo siempre esperaba que me preguntara, cómo era nuestro modo de relación habitual. Pero esa noche, Javier no dijo nada. Parecía evitar deliberadamente indagar en los motivos por los que estábamos juntos. Pero también no tenía seguridad y siempre me abrazaba fuertemente mientras dormía, temiendo perder algo. ¿En realidad me amas, Luis? Dime que me amas. En un sueño, alguien me preguntó en un susurro, temiendo despertarme. Yo respondí sin conciencia, y me volví a dormir. Estos días había estado demasiado ocupado y no me había dado cuenta de los cambios en la emoción de Javier. Se volvió más pegajoso. Me preguntaba 7 u 8 veces al día si lo amaba y solo se conformaba cuando recibía una respuesta satisfactoria. Ahora me doy cuenta de que Javier seguramente creyó esas mentiras y pensó que me había casado con él por su dinero. Después de 2 días de observación hospitalaria, finalmente se podía dar de alta. Al recibir esta noticia, Javier se preparó temprano. Se sentó en la cama esperando ansiosamente. Cuando llegué, sus ojos se iluminaron un poco. Hasta que lo subí al coche, se dio cuenta de su timidez. ¿Ahora vivimos juntos?, preguntó Javier. Sí, ya estamos casados. Si no vivimos juntos, otra vez vas a sospechar que tengo a alguien más. Oh, ¿ahora no quieres vivir conmigo? Había un semáforo en rojo, así que me volví a mirar a Javier. Su expresión era ansiosa. Por supuesto que quiero. Estoy un poco contento. Solo que no estoy acostumbrado a compartir la cama con un hombre. Asentí. Javier de 18 años todavía tenía un pensamiento heterosexual. No había pasado por los 3 años en los que me persiguió y no tenía la experiencia mental de cambiar de orientación sexual. Todo estaba en una etapa de confusión y necesitaba adaptarse y ser guiado. No pasa nada. Hay muchas habitaciones en casa. Podemos dormir en camas separadas. Javier se cayó de nuevo. Se retorció un poco y se volvió hacia el otro lado, enfadado. Yo sonreí. Al menos podía tener 2 días de tranquilidad. Este chico era demasiado pegajoso, especialmente en la cama. Así que no hice nada para consolarlo cuando se enfadó esta vez. Javier se enfadó aún más. Miró hacia mí de vez en cuando y luego se volvió, haciendo ruido deliberadamente.
Me pareció divertido. Era evidente que todavía tenía un corazón de niño. Quería que lo notara y lo atendiera, pero no decía nada, esperando a que yo lo descubriera. Esta enfado siguió hasta que entró en casa. Vio las fotos de bodas colgadas en la habitación. Justo al entrar, había una de las fotos más grandes en el centro del dormitorio. Recordaba la arrogancia con que Javier colgó la foto en aquel entonces. Él dijo: «Quiero que todos sepan que has sido casado conmigo, Luis». Pero ahora, la cara de Javier se había puesto roja hasta el cuello. Estaba tan torpe y torcido. ¿Por qué hay fotos por todas partes? ¿No te da vergüenza? Hice como que estaba pensando, en realidad, si es un poco vergonzoso. Quizás deberíamos recogerlas, después de todo, vamos a divorciarnos. Al escuchar esto, Javier se enfadó de inmediato. ¿Quién dijo que vamos a divorciarnos? Tienes que ser responsable de mi vida. Te casaste conmigo cuando yo tenía solo 18 años. Me eché a reír. Javier enfurecido era demasiado adorable. No pude evitar acariciarle la cabeza. Bueno, seré responsable. Javier se calmó un poco y me dijo con un tono tímido: «La próxima vez, no pongas más fotos. Podemos hacer un álbum». Yo asentí con la cabeza y le dije: «Sí, en el futuro, no las pongas». Sin prestar atención a su expresión sorprendida, volví a mi habitación, tomé ropa limpia y fui al baño. Hasta que me acosté en la bañera, me relajé un poco. En estos días, tenía que cuidar a Javier y atender los asuntos de la empresa. Estaba corriendo entre el hospital y la empresa y estaba tan preocupado que mis nervios estaban al límite. Ahora, rodeado por el agua cálida, mi cansancio se disipó un poco. Pero apenas cerré los ojos cuando escuché un ruido en la puerta. Abrí los ojos y solo vi la espalda de Javier huyendo apresuradamente. Sonreí, solo pensando que era adorable. Secándome el cabello húmedo, entré en el dormitorio principal. En este momento, Javier parecía más tranquilo, pero cuando me vio, sus orejas todavía estaban rojas. Apartó la vista y se quejó: «¿Por qué la puerta del baño es transparente? Acabas de estar a punto de ser visto por completo por mí». Las pestañas de Javier parpadeaban rápidamente. Cuando terminó de hablar, su cara también se volvió roja. Parecía haber imaginado alguna escena, se volvió la cabeza y tosió un par de veces. «La próxima vez, no hagas esto. No es bueno que otros vean». Yo levanté una ceja. Era él quien había elegido el cristal transparente y había hecho muchas cosas en el baño. Era cada vez más atrevido y sinvergüenza. Me había pedido que lo ayudara y que persistiera. Ahora, después del accidente, había olvidado todo. Había pasado de ser un perro inocente, y en cambio, me estaba acusando a mí. Me reí de rabia y me acerqué a Javier. Justo cuando iba a decir algo, él retrocedió algunos pasos. Yo lo seguí hasta que se quedó sin espacio para retroceder y se cayó en la cama. Javier abrió los ojos desmesuradamente. Me miraba con la cabeza hacia atrás, y su cara se estaba volviendo más y más roja. Parecía que tuviera pensamientos indecentes en la cabeza. «¿Qué quieres hacer?» «¿Yo? Yo todavía no he tomado un baño». Yo me incliné con una sonrisa, viendo cómo se ponía más nervioso. Me acerqué lentamente y le dio un beso suave en la esquina de los labios. Es un beso de buenas noches. Sin mirar su estado, fui al armario a buscar la ropa que iba a usar mañana y me encontré con su mirada ardiente cuando me volví. Javier se tragó saliva, se tocó los labios y me miraba con los ojos fijos, como si estuviera decepcionado. Hasta que vio la ropa en mi mano. «¿A dónde vas?» Levanté la ropa en mi mano. «No estás acostumbrado, ¿verdad? Hoy dormiremos en habitaciones separadas». Luego, fui a la habitación de huéspedes con la ropa. En mitad de la noche, sentí que alguien me abrazaba fuertemente. Dije en un susurro, medio dormido: «¿Javier?» La persona no respondió, solo soltó un poco su abrazo y me abrazó de una manera más cómoda. Al día siguiente, no desperté en los brazos de Javier. Estaba solo en una cama enorme de más de 2 metros. Javier ya había ido a correr y regresado. A los 18 años, dormía poco y tenía mucha energía. Cuando me vio, se sonrojó antes de decir nada. «¿Te has despertado?» «Te he traído el desayuno». Sacó un baozi frito y me lo mostró, luego sonrió. No sé por qué, pero cuando salí, tuve ganas de comprar este baozi frito. ¿Es que me gustaba mucho antes? Mientras hablaba, me pasó unos palillos. Yo los tomé con calma. No le dije que este baozi frito solía tener cebas. A Javier le disgustaba más que nada las cebas. Y él quería comprar este baozi frito porque a mí me gustaba.
Antes de perder la memoria, solía ir a comprar el desayuno para mí. Este baozi frito era muy popular y había una larga cola todos los días por la mañana. Javier temía que no pudiera comerlo, así que siempre se levantaba temprano para hacer cola. Al recordar esto, me sentí cálido en el corazón y lo miré. Él mordió un baozi frito y se quemó la boca de inmediato. Sigue exclamando, ¿por qué hay cebas en esto? ¿Es posible que en el futuro me guste las cebas? Javier tenía una expresión de pánico. Yo me reí y le dije, tonto. El ambiente cálido no duró mucho. Fue interrumpido porque alguien vino a pedir disculpas. Era la misma persona del camarote. Dijo que yo solo acepté a Javier por su dinero. Javier, lo que dije esa noche fue una tontería. No te enfades, por favor. Luego, dejó los regalos de disculpas y me pasó un contrato. Pero Javier no recordaba lo que había pasado y estaba confundido. ¿Qué dijiste entonces? La persona no respondió. Miró hacia mí con inseguridad y no pudo decir nada coherente. Yo vi su aprieto y no quise escuchar esas tonterías de nuevo. Tomé el contrato y fui al estudio. Este contrato era su disculpa, pero no era para mí. Porque esas palabras desagradables habían llegado a los oídos del padre de Javier. Él, para defenderme y apoyar a Javier, había actuado directamente contra las empresas de esas personas. Y aquellos jóvenes ricos del camarote solo sabían divertirse. Cuando se dieron cuenta de que habían ofendido a alguien importante, pidieron ayuda a sus mayores. Este contrato era el trato hecho por los mayores, el derecho de uso de la tierra del sur de la ciudad. Si se desarrollaba bien, la ganancia no sería inferior a 2 millones de euros. Esto me convenía perfectamente. Pero el ruido que venía de abajo me molestó. Calla. Mi Luis puede ganar dinero por sí mismo. Es mucho más capaz que vosotros. ¿Cómo puede ser que esté conmigo por mi dinero? Vosotros sois tan superficiales. No me menosprecies. ¿En qué no me quieres? Soy guapo y somos perfectos juntos. Vete. Lleva todo esto de vuelta. Javier empujaba a la persona hacia la puerta mientras hablaba. Marcos, que llegó sin que supiéramos, se apresuró a decir, hoy no viene por lo que piensas. Viene a pedir disculpas. Javier lo miró con ojos furiosos, ¿tú también te vas? Después de que la multitud se fuera, la casa volvió a estar tranquila. Javier se calmó un poco y siguió maldiciendo. Yo le di un vaso de agua tibia, y cuando se detuvo, le pregunté con cautela, ¿qué pasaría si en realidad me hubiera casado contigo por tu padre? Javier se detuvo al tomar el agua. Tiró el vaso en la mesa de centro con un ruido fuerte y me miró con ira. Sus ojos estaban rojos de enojo. Mi corazón se detuvo un momento y tuve sudor en las palmas de las manos. Solo en ese momento me di cuenta claramente de que no era que Javier fuera demasiado pegajoso, sino que yo siempre lo necesitaba mucho. No podía imaginar lo que pasaría si Javier realmente me rechazara por este motivo. ¿A dónde iría yo? ¿Incluso tú crees que no soy digno de ti?, preguntó Javier con un tono de voz triste y abatido. Bajó la cabeza. Parecía un perro que se esconde en una caja de cartón durante una tormenta, tratando desesperadamente de proteger la caja, pero yo la había arrancado sin piedad. Estaba decepcionado y desanimado. Yo estaba confundido por lo que decía. ¿Estaba preocupado por esto? Mi silencio hizo que Javier se sintiera más triste. Se volvió hacia el otro lado y se acurrucó en un rincón del sofá, enfadado. Ni siquiera te puedes arrepentir. Estamos casados y no te divorcias. Sentí compasión y le acaricié la cabeza. ¿Cómo puedes pensar que no eres digno de mí? Eres el mejor perro del mundo. Javier no respondió y seguía con aspecto triste. Pero cuando se dio cuenta de lo que quería decir, se enfadó de inmediato. ¿Quién es tu perro? Soy tu marido. La emoción de Javier era como la de un perro, venía y se iba rápidamente. Mientras estaba ocupado con los asuntos, Javier se acercó a mí de repente, con los ojos brillantes. ¿Puedes contarme cómo nos enamoramos? Luego, se dio un poco de vergüenza y trató de parecer indiferente. No es que tenga tanta ganas de escuchar. Solo quiero conocer mi memoria perdida. Quizás un día la recupere. Su adorable cabeza ya estaba cerca de mí. No pude controlarme y le acaricié la barbilla. Le conté sobre la universidad, desde el momento en que se enamoró de mí a primera vista hasta los 3 años en los que me persiguió. Y luego le conté el día de la graduación, cuando me pidió matrimonio. Le dije estas cosas durante una semana. Él no se cansaba de escuchar, pero yo ya estaba harta de decirlo. Entonces, ¿aceptaste el matrimonio porque me amas?, preguntó Javier otra vez para confirmar. Yo respondí por hábito, sí, me casé contigo porque te amo.
Javier se conformó. Entonces, ¿cuándo vuelves a dormir en el dormitorio principal? Levanté la cabeza y me encontré con su mirada ardiente. No pude evitar frotarme los dedos. Javier todavía se sonrojaba y se daba vergüenza. Pero los pequeños gestos de besos y abrazos se habían convertido en acciones subconscientes y habituales para él. Ahora, quería avanzar un paso más. Esa noche, volví a dormir en el dormitorio principal. Javier ya se había bañado y estaba sentado en la cama, esperándome con la cara sonrojada. Me acerqué lentamente y le puse la mano en la mejilla ardiente. La luz era tenue y el ambiente era perfecto. Justo cuando iba a decir algo, el teléfono de Javier sonó. Pero él no hizo caso. Yo reconocí el tono de llamada del padre de Javier y le dije que atendiera el teléfono. Javier contestó con desgana: «Papá, ¿qué pasa?» «Tonto. He estado sin dormir, buscando un médico de cerebro en el extranjero para tu matrimonio. Y tú, no contestas el teléfono durante mucho tiempo y te acuestas tan temprano». La voz del padre de Javier también estaba enojada. Javier no se importó. «¿Cómo puede ser lo mismo? Tú eres un anciano solo, pero yo tengo a alguien para abrazarme en la cama». Ambos eran signos del fuego y no sabían hablar amablemente. Temía que volvieran a discutir, así que le saqué el teléfono a Javier. «Papá, ¿quieres decir que has encontrado un médico que puede curar la amnesia de Javier?» «Luis, no le des todo lo que quiere. Que duerma solo hoy. No olvides traerlo al hospital mañana para que lo vean». Así que, el primer día que volví a dormir en el dormitorio principal, dormimos sin hacer nada. Javier se enfadó y yo solo podía besarle y calmarlo. A la mañana siguiente, llevé a Javier al hospital. Después de la revisión, el médico le recetó algunos medicamentos. Pero Javier se volvió más y más ansioso día a día. Siempre me agarraba la mano una y otra vez para confirmar mi amor. Era muy inseguro. No supe el motivo hasta que un día se emborrachó. «Luis, ¿en realidad me prefieres a mí ahora o al mí antes?» Yo le agarré la oreja roja y le dije: «Te quiero a ambos. Siempre te quiero, sea quien sea». Pero él no se conformó. «Si yo y el yo antes nos cayéramos al agua, ¿a quién salvarías?» «¿Yo?» Estaba borracho y su lógica no era clara. ¿Cómo podía preguntar una pregunta tan afilada? Mi silencio hizo que Javier se echara a llorar, cubriéndose el rostro. Lloró en mis brazos. Lo sabía. Lo sabía. ¿Me prefieres a él? Si no fuera por él, no me quieres. No quiero tomar medicamentos. Nunca más quiero tomar medicamentos. Los medicamentos son muy amargos y me harán desaparecer. Cuando él regrese, yo ya no existiré, ¿verdad? ¿Quieres deshacerte de mí y traerlo de vuelta?» Javier lloraba demasiado y no podía consolarlo. No importaba cuánto le dijera, él pensaba que lo estaba mintiendo y que solo quería tranquilizarlo para recuperar al él que no existía. Me dio risa y rabia al mismo tiempo. Solo podía besarlo una y otra vez hasta que se cansó de llorar y se durmió. Dado que me di cuenta de la inseguridad de Javier, le dije que dejara de tomar medicamentos. Después de todo, teníamos amor tanto antes como después de la amnesia. Si no podía recordar, no importaba. Podíamos crear nuevos recuerdos. Y Javier se mostró muy sorprendido y feliz cuando le dije que dejara de tomar medicamentos. Me dio un beso fuerte, como si hubiera ganado una batalla. «Sabía que me amas más que nada». Justo en ese momento, el padre de Javier llegó y lo vio todo. Javier le dijo que lo mirara con franqueza. Quizás debido a su buen humor, Javier corrió a darle masajes a su padre. De repente, exclamó: «Papá, gracias por ser tan rico y por darme este hermoso aspecto». Estas palabras hicieron que el padre de Javier le lanzara un ojo de desprecio. «¿No decías antes que el dinero no era importante? ¿Y ahora?» «Claro. Ahora me doy cuenta. Mira, si Luis quiere dinero, nuestra familia es rica. Si quiere aspecto, yo soy guapo. Quien quiere dinero y aspecto, soy yo. Papá, gracias. Vete». El padre de Javier lo empujó, pero él se acercó de nuevo. Me pareció divertido y miré el calendario. Había pasado 2 meses desde el accidente de Javier. Justo cuando pensaba que no recordaría nada, Javier recordó todo un día normal por la mañana. Me miró con una expresión de ira y risa. «Luis, ¿me has hecho dormir solo durante 2 meses?» Me detuve mientras estaba cepillando los dientes y me volví. El hombre delante de mí tenía un temperamento reservado. Había perdido la inocencia juvenil y se veía autoritario y fuerte. Pero solo fue un momento. Al siguiente, Javier se descontroló. Me abrazó y dijo con una voz suave: «No voy a pensar más». «¿Me amas siempre, por favor?»
Aunque era un coqueteo, Javier era autoritario incluso cuando coqueteaba. Sin esperar mi respuesta, me levantó. Me importa un bledo. Tienes que compensarme por estos 2 meses. Vi que nos acercábamos al dormitorio y cuando me di cuenta de su intención, me resistí. No puedo hoy. Hoy es lunes y tengo que trabajar. No te quejes. Javier me dio una palmada en el trasero y sonrió con picardía. Ya he pedido permiso por ti. Tu trabajo hoy es estar conmigo. Estaba tan dolorido que apenas podía mantenerme en pie. Después de la ternura, pensé y le dije los motivos por los que me había casado con él al principio. Cuando supo que el padre de Javier me había ayudado financieramente, dijo con calma, ¿quieres agradecer? Asentí con la cabeza, temiendo que pensara mal y queriendo explicarme. Pero él dijo, gracias a papá por su buen ojo. Gracias a papá por criar a mi buena esposa. ¿Yo, qué? A la mañana siguiente, el padre de Javier recibió un saludo cordial de su hijo. ¿El tontorrón ha cambiado de personalidad? Pero él no sabía cuánto se alegró Javier. Si no fuera por su bondad, Javier y Luis podrían haberse perdido.